hacer un diagnóstico de cómo está nutricionalmente nuestra comunidad riojana y bueno, nos dimos con los mismos datos que ya conocemos de gente con sobrepeso, con obesidad. Entonces, desde ahí hacíamos la derivación a los diferentes centros de salud, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? ¿Cuáles son los tips que me tienen que hacer alerta de que estoy pasando el sobrepeso a un estado de obesidad? Sí, bueno, te cuento, lo que se hizo es tomar el peso, talla, y desde ahí se va a un control de IMC, que luego me arroja un diagnóstico nutricional, es una fórmula que aplicamos, bueno, los licenciados en nutrición, que es el peso sobre la talla al cuadrado, después si ustedes la quieren realizar, y desde ahí inclusive en la web existe ya la calculadora, el cálculo de IMC, lo encuentran así, o calculadora de IMC, sí. Hacen el cálculo y les arroja el diagnóstico. Que este es el índice de masa corporal, ¿no? Exacto, Bien. Índice de masa corporal. Bien. Acá, y en muchos lugares, estamos como normalizando el tema del sobrepeso y la obesidad y decimos, bueno, estamos con unos kilitos de más, pero no sabemos cuántos. Entonces, yo les digo, acudan a la consulta nutricional para principalmente evaluar si estamos normopeso, si estamos con un sobrepeso o si estamos ya con algún grado de obesidad. Pues por ahí la gente se sorprende y no es solo esto, ¿no? Pues, y exponer a la persona, por eso digo, la atención ideal es en consultorio, claro, en donde, y el paciente también, o sea, debe buscar a su licenciado de nutrición. Claudia, el tema de la obesidad infantil, por ejemplo, es una de las grandes preocupaciones. Digo, ¿cómo se maneja, cómo está La Rioja con esos índices? Y mira, en índices todos estamos por arriba. O sea, los últimos datos que tenemos es en la cuarta encuesta de factores de riesgo, estoy hablando de mayores de 18 años, ya personas jóvenes y adultos, y en el caso de los niños tenemos las encuestas de niños, niñas y adolescentes, también nos arrojan datos elevados, pero bueno, estábamos con el tema de 6 de cada 10 en cuanto a adultos acá en la provincia, y en niños andamos con una media medio parecida, o sea, estamos hablando de 5 de cada 10, por ahí. O sea, 5 niños de 10 tienen sobrepeso. Sí, exacto. Lo que hacemos ahora a nivel del Ministerio de Salud, o sea, somos diferentes áreas las que estamos trabajando, bueno, crecer sano en las escuelas, coordinación de nutrición, también somos como transversales, digamos, a todos los diferentes niveles educativos, o sea, no solo niños, sino también adolescentes y universidades. Entonces, se trata de eso, ¿no? De ir hacia un diagnóstico. Luego, si nos encontramos con una persona con un diagnóstico de sobrepeso o de obesidad, ahí derivarlos a los diferentes centros de salud. Bien, yo sé que va a variar de acuerdo a la edad de la persona y a su estado de salud, pero digo, pero una actividad física, ¿cuál es la recomendable? ¿Qué es lo recomendable, Claudia? Y va a depender, mira, la actividad física, nosotros los licenciados en nutrición decimos al menos 30 minutos de movimiento. Yo te diría, siempre en el centro de salud ahora tenemos profesores que realizan actividad física que van a la par de los licenciados en nutrición, quienes van a aconsejar qué tipo de actividad física va a realizar esa persona, porque no es algo general, ¿me entendés? Sino debe estar adecuado a la edad, adecuado al sexo, adecuado también a la actividad, qué actividad desempeña esa persona, porque si es una actividad sedentaria, yo de pronto no le puedo decir, bueno, concurra de lunes a viernes a un gimnasio, con una actividad fuerte, o realice una actividad deportiva de alto rendimiento, porque va a fallar en eso, y me va a traer otras complicaciones. Cuando hablamos de obesidad infantil, ¿qué edad comprende el niño? Obesidad infantil, todo el infanto, digamos, se lo considera
hay algunas bibliografías que lo contienen hasta 16 años y hay otras que vamos hasta los 18, según tablas. Entonces porque yo en un niño veces, sí, perdón. Hay muchas veces, doctora, perdón, licenciada, perdón, que, no sé, tiene 11, 12 años y es un chico que tiene sobrepeso y por ahí nos relajamos, las madres se relajan y no, bueno, pero ya va a pegar el estirón y se estiliza un poco. ¿Está bien eso o hay que atacarlo? Si ya tiene sobrepeso a esa edad, lo mismo, hay que hacer la consulta. Mira, sí, justo hoy un poco se me convocaba por el tema de la leche, de los lácteos, si eran buenos, no, cuánto ingeríamos. Me haces la apertura para decir esto, de que la lactancia materna debe ser el primer alimento que recibe el niño. No así, o sea, los casos que una mamá pueda llegar a dar la lactancia materna, ¿no? Hay casos que no, pero bueno, ahí va a estar supervisado por el médico y se dará una leche maternizada. Pero en todo aquel caso que se puede llegar a dar, yo te diría siempre iniciar con una lactancia materna, por lo menos hasta los 2 años, si la mamá está en condiciones, y bueno, y el bebé también, donde vamos a permitir este crecimiento, ¿no? Este crecimiento normal, donde le vamos a aportar todos los nutrientes necesarios para el niño, para su adecuado crecimiento, y desde ahí, a partir de los 2 años, hacemos una alimentación más complementaria. Claro. Ahora, Claudia, digo, generalmente los chicos, generalmente, no todos, pero toman leche en mamadera, por ejemplo. Dejan la mamadera y no quieren tomar más leche, o no, porque no les gusta, por lo que sea. Digo, ¿cómo se puede reemplazar ese lácteo? Sí, mira, yo te diría, siempre vamos a guiarnos, ¿no?, por las recomendaciones que hace la GAPA. La GAPA es la guía alimentaria para nuestra población argentina. Entonces, ahí nos recomiendan de 3, por lo menos 2 a 3 porciones diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reemplazar, por ejemplo, si a mi niño no le gusta la leche, puedo reemplazarlo por un queso, puedo reemplazarlo por un yogur, ¿sí? Esos son los lácteos que me van a hacer los aportes semejantes, similares. Por ejemplo, un queso es un aporte similar a la leche, pero no exactamente idéntico, ¿sí? Claro. Por ejemplo, un queso tiene un poco más de calorías, un queso tiene más grasa, hablando de un queso entero, ¿no? Un queso tiene, bueno, depende, si es un queso fresco va a tener más agua, si es un queso duro tiene menos agua, pero un queso duro, por ejemplo, tiene más grasa. La leche, yo les diría, tratemos de escoger los lácteos, los productos lácteos descremados, donde voy a tener una disminución de las grasas. El valor nutricional es el mismo. Claro, pero el valor nutricional, acordate que está sumado por todo lo que son macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas, grasas, ¿sí? Todo lo que son calorías, me refiero. Y ahí valor nutricional le vas a sumar vitaminas, minerales. A ver, una forma sencilla de explicarlo. Un descremado no sobreviven las vitaminas que se llaman liposolubles, grasa, ¿sí? Sí sobreviven las vitaminas hidrosolubles, que las que viven en el agua. Si yo tengo un lácteo descremado, le quité la grasa, o sea, voy a tener menos aporte de esas vitaminas, ¿se entendió? ¿Cuáles son? A, D, K, como para que las tengan en cuenta, y las hidrosolubles, las que van a vivir en medio líquido, son las del complejo B, B2, B12, por ejemplo, en los lácteos. Bien, entonces, a ver, ¿cuánto es lo recomendable, sí, para consumir de leche por día? Y si es lo mismo para un infante o es lo mismo para un adulto, ¿deben consumir en mayor cantidad, en igual cantidad? ¿O qué pasa? O, por ejemplo, qué sé yo, cuando llegamos a la adultez, sí, a la tercera edad, el consumo debería duplicarse. ¿Cómo es? Bien, mira, las recomendaciones de lo que yo les hablaba de las GAPAs, que me habla de 2 a 3 porciones, es para niños de 2 años a mayor edad, o sea,
hasta el final de las edades, digamos. Ah, bien. En el adulto, vos lo que tenés que cuidar, sobre todo en el adulto mayor, es el aporte de calcio que te pueden llegar a dar los lácteos, y también cuidar otros aportes, por ejemplo la vitamina B12, que hace el aporte de todo lo que son sistemas nerviosos, sistema también muscular. Por ejemplo, bueno, el calcio sabemos que actúa a la par del fósforo también, que te lo aporta los lácteos. Entonces, eso necesito un buen aporte del adulto mayor. Ojo que hay algunos médicos o gerontólogos que cuidan al respecto de esto, por si el adulto mayor tiene alguna carencia, entonces suplementan, ¿sí? Suplementan con calcio, suplementan con, les habrá pasado ver en algún abuelo que les dieron un aporte extra de calcio, o sea, alguna pastilla, un medicamento. Yo soy partidaria de siempre analizarlos desde un análisis bioquímico y ver si esos aportes, si esa persona necesita o no ciertos requerimientos extras. Bien. Claudia, ¿sí? Te iba a preguntar, en los centros primarios, ¿hay licenciados en nutrición? ¿La gente se puede acercar en forma gratuita? Lo sé en los hospitales, pero digo, ¿en los centros primarios? En los centros primarios, mira, por suerte todos tienen licenciados en nutrición, y ahora, bueno, se está viendo desde la coordinación de nutrición, de la cual formo parte, de que los licenciados en nutrición cumplan ambos turnos, o sea, que los turnos estén tanto a la mañana como a la tarde disponibles con licenciados en nutrición. Pero todos los centros de salud tienen, o a la mañana o a la tarde, y hay algunos que son los más grandes, que nosotros les llamamos referentes de nodo, que son los que tienen 2 licenciados en nutrición por lo general. Y también hay profes de educación física, permíteme contar esto, que también van a la par del licenciado en nutrición. Por ejemplo, si yo acudo a la consulta con un licenciado en nutrición y presento obesidad, entonces ahí es aconsejable un cierto tipo de actividad física, un cierto tipo de movimiento. Entonces van, como te digo, a la par los 2 profesionales, en donde van a regular cuál va a ser la actividad, cuál va a ser la alimentación de esa persona, los horarios. Entonces están muy contenidos dentro de los centros de salud. Es importante que vayan porque la atención es gratuita. Bien, licenciada, ¿cómo hacer para alimentarse correctamente hoy en día en que, bueno, vemos que el valor de los productos cada vez es más elevado y estamos notando que mucha gente recurre, ¿no? Mucho a lo que son carbohidratos, no, en realidad, bueno, recurre mucho en realidad más a lo que son fideos, arroz, consume mucho de este tipo de productos porque es lo más, digamos, sustentoso, que puede llegar a lo que puede llegar a recurrir una familia. Económico, además. Y económico también, claro, por supuesto. ¿Cómo hacer en estos tiempos para alimentarse de buena manera teniendo en cuenta los costos? Sí, muy buena tu pregunta, porque es verdad, es una realidad que estamos teniendo. Yo lo que les diría siempre complementar, no dejar de lado la pasta, porque bueno, es como vos bien mencionabas, de bajo valor económico, bueno, algunas, ¿no? Hay otras que están bastante costosas, pero voy a esto, el valor de saciedad, el poder de saciedad es muy fuerte, e inclusive la podemos ir combinando como para no consumir la pasta sola, con vegetales que acá tenemos, acudamos a la feria del productor, del consumidor también, donde vamos a encontrar unos precios un poco más económicos. Por ahí veo que hay unas ofertas por kilos, cada 2 kilos, 3 kilos, entonces ese tipo de cosas. De época, por ejemplo, tenemos además del zapallo, tenemos el zapallito verde, tenemos el tomate, tenemos la berenjena, la zanahoria también, la selga de acá nuestra es espectacular, la hoja, y muy fresca. Entonces hacer eso, ¿no? Ir combinando, por ejemplo, no comer la pasta sola, o la pasta con queso, o una pasta con salsa roja, sino una salsa con vegetales
no solo cocidos, sino también vegetales crudos para aprovechar la fibra de estos vegetales. Estamos también, no es costumbre nuestra riojana, no es hábito nuestro el de consumir los vegetales crudos, pero la mayoría de estos vegetales que te mencioné, tranquilamente los podemos ingerir crudos. Siempre obviamente teniendo en cuenta que yo siempre apunto el tema de la inocuidad de los alimentos y me dedico también un poco a eso, pero de lavarlos bien, ¿no? De lavarlos bien, con agua, después hacer, bueno, hay una serie de pasos que en algún momento se las comento, pero hacer de ese tipo como para tener un vegetal seguro, bien limpio y libre de toda carga de microorganismos, gérmenes que puedan contener. Bien, perfecto. Bueno, licenciada, desde ya muchísimas gracias. Hemos hecho un repaso por todo, creo yo, para tener un pantallazo más o menos de cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Y bueno, permíteme esto, permíteme esto que lo tenía en la cabeza y digo que no se me pase. Sí. Que la gente, por ejemplo, que acá en la provincia, hasta creo que se continúan dando las cajas de leche en polvo a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños, y aprovechar esa leche no solo para la ingesta directa como leche, sino también para hacer postres a base de leche o para hacer también yogures caseros, que es muy sencillo. Tenemos que partir de un vasito de yogur, tratar de comprar cualquiera, porque un natural, si les digo, no sé, el costo que estará ahora un yogur natural debe estar por arriba de los 1.000 pesos, pero bueno, un yogur económico y le ponemos a 1 litro de leche entibiada y eso lo dejamos reposar 6 horas y ya tenemos 1 litro de yogur. Bien, perfecto, de 10 también. Sí, para tener en cuenta que bueno. Y sacarse el mito de que toda dieta que tenga una nutricionista es cara. Sí. No, se va acomodando de acuerdo al presupuesto de cada uno, ¿o no, Claudia? Obviamente, eso es lo que siempre recalcamos los licenciados en nutrición, de ver la economía de la persona, la economía de la familia, porque no puedo llegar a dar alimentos insólitos que después no van a cumplir con ese plan de alimentación. Debemos adecuarlo a la economía fundamental y a la disponibilidad acá en la zona. Bien, perfecto. De 10 entonces, licenciada, un placer. Muchísimas gracias. Que tenga linda jornada. Un placer para mí. Gracias. Un placer para mí. Espero haber